Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me están escuchando? Buen día, doctor. Sí, se escucha. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a proceder a pasar el último tema antes del examen, que es cisticercosis, ya le había avisado, ¿no? Entonces de esa forma ya completaríamos todo el temario del segundo parcial y el día 20 ustedes ya va a estar en condiciones de dar su examen con todo el tema avanzado. Muy bien, entonces vamos a proceder rápidamente a proyectar esta parte de cisticercosis. Aquí está. Muy bien, ahí tenemos entonces cisticercosis. ¿Ya? Vamos a bajar un poco porque aquí, espérense, vamos a poner nuestra fotografía a este lado. Ahora sí. Nuestra imagen, el video a la derecha. Muy bien, cisticercosis es causada por una larva enquistada de la Taenia solium. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el agente etiológico de la cisticercosis? Entonces, es la larva enquistada de la Taenia solium. Fíjense que hay Taenia solium y hay Taenia saginata, ¿no es verdad? Aquí estamos hablando de la solium. Cisticercosis. La cisticercosis es una infección causada por la tenia porcina, Taenia solium. La infección ocurre cuando las larvas de la tenia se introducen en el cuerpo y forman cisticercos, quistes. Cuando los cisticercos son encontrados en el cerebro, la condición se conoce como neurocisticercosis. Entonces, fíjense que esta es una enfermedad que es conocida acá vulgarmente por nosotros con el nombre de triquina, ¿no es verdad? Triquina. Oye, no comas ese chancho porque tiene triquina. ¿Has escuchado ya esa terminología, no? Bien castiza nuestra. Entonces, la cisticercosis es la famosa triquina. Ustedes saben que en cualquier parte del mundo, los mataderos donde hacen el faeneo de carne vacuna, porcina, caprina, etcétera, son, es decir, controlados por funcionarios municipales, que son veterinarios, que después de que carnean el ganado vacuno, porcino, caprino, etcétera, le dan una mirada a la carne justamente para revisar si esa carne no está infectada con estas enfermedades como la cisticercosis, que es la famosa triquina. Pero aquí ustedes han visto que tenemos un solo matadero municipal aquí en la Pampa de la isla, que no se derruba, creo, alrededor de 6.000 reses al mes. Pero entra mucha carne pues de los pueblos vecinos, o sea, gente carnea su vaca o su puerco en Cotoca, trae para vender acá en La Guardia, trae para vender acá en Paurito, trae para vender acá en Guarnes, igual. Entonces hay mucha carne que no está supervisada por veterinarios de la alcaldía y entonces es fácil ustedes comprar o nosotros comprar una carne que tenga triquina, que es la cisticercosis. Muy bien, sigamos. Después le voy a mostrar el video, la diapositiva donde el aspecto de la carne cuando tiene triquina. Etiología entonces de la cisticercosis, entonces el cisticerco celulose, que es la fase larvaria de la Taenia solium. Fíjense que Taenia se escribe taenia, ¿no? Es en latín, ¿no? Taenia se pronuncia. La Taenia solium es un platelminto parásito del grupo de los cestodes. Entonces, si ustedes se acuerdan de parasitología, no sé cómo ustedes se olvidan de todo, ¿no? ¿Verdad? Pero en primer año ustedes llevan anatomía, después llevan embriología, parasitología, algo que también han llevado, ¿no? Entonces, en parasitología es que se llevan todos esos parásitos como son tenia los helmintos, los platelmintos, los cestodes, después trichuria, ancilostoma duodenalis, necátor americano, o sea, todos esos parásitos ustedes ya han tenido oportunidad de verlo en parasitología. Muy bien, entonces pertenece al grupo de los cestodes.
y se llama Taenia solium. Entonces, el cisticerco, que es la larva enquistada de la Taenia solium, produce esta enfermedad llamada cisticercosis. Sigamos, aquí fíjense está la culpable, dice Taenia solium, y al lado está la Taenia saginata, que es otro tipo de Taenia, ¿no? Que puede también producir un tipo de cisticercosis. Etiología, la Taenia solium es un platelminto parásito de la clase Cestodes, ahí está, no es Cestoda, Cestodes, que vive en el intestino delgado de los seres humanos, donde mide normalmente, fíjense, de 3 a 4 metros puede medir esa Taenia, la solium, ya en el intestino. Entonces, imagínense un bicho ahí de 3 a 4 metros en el intestino del hombre, no debe ser muy interesante, ¿no? Sigamos. Periodo de incubación. Los síntomas de la cisticercosis pueden manifestarse desde varias semanas hasta 10 años o más después de la infección. Los huevos aparecen en la S de 8 a 12 semanas después de la infección por la Taenia solium adulta y de 10 a 14 semanas después de la infección por Taenia saginata, después del momento de la infección. Entonces, fíjense, de 1 mes hasta 2 meses puede ser el periodo de incubación. Entonces, desde el momento que usted come la carne infectada, mal cocida con cisticerco de Taenia solium, entonces al mes o mes y medio recién comienzan a aparecer los síntomas de la infección. Mecanismo de transmisión. El ser humano contrae las infecciones que dan origen a los gusanos intestinales por la ingestión de carne de cerdo poco cocida o cocinada, pero es poco cocida, portadora de cisticerco. Las infecciones causantes de la cisticercosis humana son secundarias a la ingestión de huevos de Taenia solium, por lo general durante el contacto estrecho con un portador de la Taenia. Entonces, fíjense, ahorita vamos a ver en detalle el mecanismo de transmisión y contagio, pero sepan que, es decir, estas enfermedades generalmente son transmitidas por carne de vacuna o carne, sobre todo carne porcina. Entonces, fíjense aquí el ciclo de la transmisión. Fíjense que este ser humano, esta persona, aquí a la derecha, le voy a poner mi apuntador para que ustedes vean la diapositiva. Entonces, fíjense, aquí está la persona. Ustedes saben que en la zona rural hay mucha gente que no tiene servicio higiénico y hace sus deposiciones a cielo abierto, en el suelo, en la tierra. Entonces, fíjense, esta persona aquí que no tiene ni letrina, o sea, no puede tener servicio higiénico, no tiene servicios normales con letrina, así, cajón, así, tampoco tienen eso. Entonces, son obligados a hacer sus necesidades fisiológicas de fecar en el suelo. Entonces, fíjense, ahí la materia fecal de esta persona después comida por este cerdo. Fíjense el chancho aquí, ¿no es verdad? Aquí está el chancho. Y después ese chancho ya se infectó y entonces la carne de chancho, fíjense ya con cisticerco de triquina, entonces es comida por esta persona sana y de esa forma esta persona se infecta. Entonces, repitiendo, esta persona que ya está infectada con la Taenia solium defeca a cielo abierto en la tierra. Esa tierra se infecta con cisticerco de la Taenia solium que son comidos por el cerdo que come cualquier cosa, ¿no es verdad? Y después ese cerdo se infecta. En la carne de ese cerdo ya infectado es comida por una persona sana y esa persona sana se va a infectar. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Entonces aquí tenemos lo que yo les había dicho. Fíjense el aspecto que tiene una carne de cerdo que está con triquina. Fíjense estas bolitas blancas que están en todos lados. Fíjense la cantidad de bolitas blancas. Esa es la cisticercosis. Esos son los cisticercos. Entonces a esto llamamos carne con triquina. Acá nosotros los cámbalos orientales tenemos el nombre de triquina. Yo no sé cómo lo dirán nuestros hermanitos del interior allá en las alturas, ¿no es verdad? Pero nosotros aquí en el oriente le llamamos triquina a estos cisticercos de la enfermedad llamada cisticercosis. Muy bien, sigamos. Cuadro clínico. Entonces vamos a ver los síntomas y signos. La teniasis por solium o saginata
También fíjense que la saginata, que es una tenia que generalmente tiene el perro, pero como nadie come carne de perro, entonces pocos son los que se infectan. Pero si en algún país, en China, visto, los chinos comen hasta murciélago, chulupi, cualquier cosa, ¿no verdad? Entonces, sepan que la tenia saginata es una tenia del perro. Entonces, si usted come carne de perro, está arriesgado a tener también cisticercosis por tenia saginata. Pero ahora estamos viendo la cisticercosis por la tenia solium, que es la más frecuente porque es carne de chancho, carne de cerdo. Entonces, muy bien, pero ambas pueden producir ese tipo de cisticercosis, la tenia solium o tenia saginata, y se caracteriza generalmente por síntomas leves o inespecíficos que pueden ser dolor abdominal, náusea, diarrea o estreñimiento. Entonces, dolor abdominal, náusea, diarrea o estreñimiento. Estos aparecen de 6 a 8 semanas, como yo le decía, alrededor de un mes a mes y medio que usted se infectó comiendo ese tipo de carne, aparecen los síntomas de estos: dolor abdominal, náusea, diarrea o estreñimiento. Estreñimiento es constipación. Tenemos que hablar en nombres técnicos médicos. El estreñimiento lo dice el verdulero, el pastillero, el vendeperiódico. Pero ustedes que van a ser futuros médicos tienen que hablar de constipación. Esa es la palabra técnica del estreñimiento. Diarrea o constipación. Aquí han puesto estreñimiento, bueno, porque esto es escrito para gente también a veces no médica que pueda consultar algunos temas médicos. Muy bien. Estos aparecen entre 6 y 8 semanas después de la ingestión de los cisticercos, una vez que la tenia se ha desarrollado completamente. Hemos dicho que llegan a medir hasta 3 a 4 metros esas tenias en el intestino de la persona. Cisticercosis, cuadro clínico, nuevamente. Fíjense que la cisticercosis puede atacar el músculo y es la forma que hemos visto. Es decir, esos cisticercos que vimos, esos puntitos blancos en la carne de cerdo, es una cisticercosis que está en el músculo del chancho. Muy bien, así también se puede presentar en el músculo del humano, la forma muscular. O sea, los cisticercos están enquistados en las fibras musculares del cuerpo humano. La forma oftálmica de la cisticercosis, fíjense, ataca la vista, la visión. La persona tiene una sensación de cuerpo extraño en el ojo, en uno de los ojos, unilateral, puede atacar también en ambos ojos, pero esa sensación de cuerpo extraño con una visión borrosa es causado por la cisticercosis oftálmica cuando ataca la vista. Y pulmonar da una tos crónica con disnea o disnea, que falta de aire, ¿no es verdad? Entonces, esas son las tres formas cómo se puede presentar el cuadro clínico en el humano. La forma muscular, que generalmente es asintomático, el paciente no siente nada. La forma oftálmica, que es sensación de cuerpo extraño y visión borrosa. Y la forma pulmonar con tos crónica y disnea. Vamos a la siguiente. Cuadro clínico según la localización. Fíjense que lo más grave de la cisticercosis es la localización cerebral, en el cerebro, que es llamada la neurocisticercosis. Y fíjense que en el cerebro se puede localizar el cisticerco, o sea, el quiste de la larva de la tenia solium, ¿ya? En varios lugares del sistema nervioso central. Aquí, fíjense, hay 4 tipos de localizaciones que escoge esa larva, esa cisticercosis para instalarse y localizarse. Entonces, hay lesiones intracerebrales, o sea, la larva de los cisticercos enquistadas, que son la cisticercosis cerebral, entonces pueden estar produciendo un efecto de masa, de compresión, puede producir convulsiones o ambos. O sea, el efecto de masa quiere decir que el paciente se queje de dolores de cabeza intensos. Y esos dolores de cabeza es porque ese cisticerco, ese montón de cisticerco, está comprimiendo alguna estructura cerebral que da como síntoma la cefalea intensa. Además que esa compresión por esa larva de cisticerco, que es la cisticercosis del cerebro, puede producir compresión y determinar convulsiones. Entonces el paciente convulsiona como si tuviera epilepsia. ¿Ya? Entonces son síntomas del dolor de cabeza intenso, más las convulsiones, o ambos a la vez, son síntomas de una cisticercosis cerebral, que es la neurocisticercosis. Ahora, esos cisticercos pueden estar también como quiste en los ventrículos,
¿Se recuerdan ustedes de anatomía, no? Había el tercer ventrículo, los ventrículos laterales, había el tercer ventrículo, después venía el acueducto de Silvio y ahí el cuarto ventrículo. Entonces, todo eso son formaciones anatómicas que tenemos en el sistema nervioso central, que son los ventrículos cerebrales. Entonces, todos estos citicercos pueden estar localizados en esos ventrículos cerebrales, o sea, en el interior de esos ventrículos intracerebrales, y van a producir hidrocefalia. ¿Y por qué producen hidrocefalia? La hidrocefalia, ustedes saben que es el agrandamiento del cerebro porque aumenta el líquido cefalorraquídeo y entonces da una hidrocefalia. Entonces, ustedes saben que los ventrículos están en la ruta de la circulación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, ¿por dónde circula? Es decir, viene por la médula espinal, por el epéndimo. Ustedes saben que al centro de la médula espinal hay un orificio y hay todo un conducto que se llama epéndimo. Entonces, por toda esa parte del conducto que recorre toda la médula espinal y sube hacia el bulbo, después a la protuberancia, a los pedúnculos cerebrales y después llega a los hemisferios cerebrales, entra a los ventrículos, circula por los ventrículos laterales, después va al tercer ventrículo y por el acueducto de Silvio, que es el que hace comunicación el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Entonces, esta masa de estos quistes de la cisticercosis tapan el acueducto de Silvio y no puede circular ese líquido cefalorraquídeo y el ventrículo se va llenando del líquido cefalorraquídeo y produce la hidrocefalia. Después estas lesiones se pueden estar en la aracnoides, debajo del aracnoide, subaracnoideos. Entonces la meningitis crónica puede producir una meningitis de origen, es decir, por la cisticercosis. O puede estar la lesión en la médula espinal, síndrome de compresión medular. Entonces, fíjense, esas son las 4 localizaciones de los cisticercos dentro de la anatomía del sistema nervioso central. Pueden estar en todos los cisticercos. En el cráneo producen compresión y convulsiones. Pueden estar en los ventrículos y producen hidrocefalia. Pueden estar debajo de la aracnoide, que es una membrana de la membrana cerebral. Hemos visto que son 3 las membranas que cubren el cerebro. Aracnoide, pía madre y dura madre, ¿no es verdad? Esas son las meninges. Entonces aquí está diciendo de que si cuando se localice el cisticerco debajo del aracnoides, en la parte subaracnoidea, va a producir un tipo de meningitis crónica. Y cuando esas lesiones, esos cisticercos están en la médula espinal, también van a producir compresión medular, síndrome de compresión medular. Sigamos. Síntomas, entonces fíjense, cuando la neurocisticercosis, los principales síntomas son convulsiones, cefalea intensa y visión borrosa. La visión borrosa es más frecuente cuando ataca la vista, pero estos dos, convulsiones y cefalea intensa, es cuando ataca el cerebro. Vamos, aquí nuevamente puede atacar la localización, puede presentarse el sistema nervioso central, intestino delgado, ojo, tejido muscular, como ya lo hemos visto. Los síntomas entonces, la sintomatología, cuando hay la localización nerviosa, fíjense, la sintomatología depende de los órganos involucrados, siendo particularmente importante su presencia del sistema nervioso central, en cuyo caso los síntomas varían desde constante y fuerte dolor de cabeza, que es la cefalea, desorientación y en casos graves convulsiones, pérdida parcial de la memoria y hasta la muerte. Entonces fíjense que la localización más grave de la cisticercosis es la forma nerviosa. Por eso se habla de una neurocisticercosis. Los síntomas principales de la neurocisticercosis son cefalea intensa, convulsiones, pérdida de la memoria y muerte. ¿Ya? Puede llegar a la muerte, lógicamente. Si se hace el tratamiento, puede ser que se mantenga un poco y depende de la localización de los cisticercos, puede ser grave. Muy bien, cisticercosis. Entonces vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de la cisticercosis. Fíjense que cuando tenemos una neurocisticercosis, los cisticercos están localizados en los hemisferios cerebrales, ese quiste, o sea, la larva enquistada, se calcifica. Y al haberse calcificado, al calcificarse,
usted puede detectarlo con una radiografía simple de cráneo. Entonces, imagínense ustedes, esa es una gran cosa porque si usted, por ejemplo, sospecha de que esa paciente se queja o ese paciente se queja de dolor de cabeza intenso, ha tenido convulsiones, etcétera, vive en el campo, qué sé yo, come carne sin, puede decir con carne infectada de cisticerco, porque no está en las grandes ciudades donde algún tipo de carne que usted puede comprar en los supermercados ya tiene una fiscalización de parte de los veterinarios del gobierno municipal. Entonces, cuando los veterinarios encuentran esta carne infectada con cisticercosis, esa carne la decomisan y la queman, la destruyen. Muy bien, sin embargo, en los otros que carnean por afuera, en la guardia, en el torno, en Cotoca, traen nomás su carne, no quieren ni saber si tiene cisticerco o no tiene cisticerco, entonces la venden igual. Entonces, esa es la carne que infecta. Muy bien, entonces este paciente tiene síntomas de cisticercosis. Entonces, un médico bien formado, es decir, con poco dinero, no lo hace gastar mucho a su paciente, le cuida el bolsillo y le hace una radiografía simple de cráneo que cuesta 50 bolivianos ahí enfrente del San Juan de Dios. Y fíjense, y se evita de gastar en una tomografía $300. ¿Por qué? Porque la neurocisticercosis, el 90% se diagnostica por radiografía simple de cráneo, haciéndole un gasto mínimo a ese paciente. Entonces usted al hacer la radiografía simple de cráneo va a ver esos puntitos calcificados del cisticerco que son radiopacos, entonces se pueden detectar con la radiografía simple de tórax sin ningún otro procedimiento y usted ya tiene el diagnóstico en mano y que este paciente tiene una neurocisticercosis. Sin embargo, lógicamente, si ese paciente tiene seguro, se va a un paciente particular, etcétera, y el paciente, el médico no tiene problema para pedir una tomografía contrastada de cráneo o una tomografía simple de cráneo, si él tiene que pagarle al paciente y no tiene seguro, va a tener que morir con $300. Y no cualquiera tiene $300 en la mano para hacerse una tomografía. Muy bien, entonces tomografía, radiografía de tórax, tomografía computarizada de cráneo, TAC, que se llama. Tercero, si es por ejemplo una neurocisticercosis de ojo, perdón, una neurocisticercosis de ojo, entonces le hace el oculista al hacerle el fondo de ojo, te han visto, el fondo de ojo se le pone un colirio que es dilatador de la pupila, por ahí se pone el oftalmoscopio y se mira el fondo de la papila. Ahí se ve que está edematizada, tiene una lesión en la retina, entonces ahí ya se hace el diagnóstico por la oftalmoscopía de la cisticercosis oftálmica. Luego tenemos el control y prevención también. Entonces, ¿cómo se hace la prevención de la cisticercosis? Evitar comer carne cruda o mal cocida. Establecer adecuados controles sanitarios en los mataderos y frigoríficos, lo que yo le estoy diciendo. Evitar que los animales estén en contacto con la heces de las personas infectadas con el fin de romper el ciclo biológico. 4. Administrar tratamiento específico a los pacientes que tienen tenia para eliminar el parásito y evitar la propagación de los huevos o la autoinfestación. 5. Educación sanitaria. Y 6. Mejoría de las condiciones socioeconómicas de las áreas afectadas. Esas son las áreas rurales. Sigamos. Parasitosis, prevención, nuevamente, hervir el agua de consumo. Por ejemplo, si usted va a una ciudad de la zona rural que no tiene agua potable, tiene que hervir el agua para tomar agua hervida para no contagiarse o contaminarse o infectarse de toda esta parasitosis que estamos viendo como la cisticercosis. Hervir el agua de consumo, eliminar adecuadamente las excretas, o sea, tiene que tener por lo menos letrina, lavarse las manos antes y después de preparar o comer los alimentos, después de ir al baño, cambiar un pañal o tocar dinero o animales domésticos. 4. Cocinar de forma adecuada las carnes y los mariscos, lavar y desinfectar la fruta y la verdura. Entonces, esa es otra forma de prevenir esta enfermedad llamada cisticercosis. Luego tenemos el tratamiento. Fíjense que el tratamiento se puede hacer con cualquiera de estas 3 drogas. El tratamiento se hace con fármacos llamados vermífugos, fármacos que matan estos parásitos. Uno de ellos es el praziquantel, otro es el albendazol
y puede asociarse también, si es una neurociticercosis, un corticoide como la dexametasona. A veces, fíjense, se intenta hasta una intervención quirúrgica para sacar a esas víboras de 3 o 4 metros que están en el intestino de estos pacientes. Se ha llegado a hacerse hasta la intervención porque 3, 4 metros, si tiene varias enroscadas, pueden obstruir el intestino. Entonces pueden producir cuadros de obstrucción intestinal. Entonces a estos pacientes hay que abrirle la panza y sacarle esas víboras de 3 a 4 metros que es la Taenia solium, ¿no es verdad? Y la saginata en el perro. Muy bien. Vamos entonces, tratamiento, otra vez praziquantel y albendazol. Fíjense, estos son las dos drogas más frecuentemente utilizadas para el tratamiento de la cisticercosis. Aquí está nuevamente el tratamiento en localización accesible, remoción quirúrgica. Fíjense que habla muy frecuentemente de la remoción quirúrgica de la tenia. Después otras localizaciones de tratamiento del medicamento con albendazol y praziquantel. Muy bien, y justamente se puede utilizar junto con eso porque al morir la tenia, porque para que salga la tenia hay que, es decir, matarla con estos dos medicamentos, o albendazol o praziquantel. Después que muere la tenia, ya con esas ventosas que tenía, que se adhería a la mucosa intestinal y que no, usted no la podía sacar de ninguna otra manera, al morirse ya esas ventosas que se adhieren al intestino, la tenia, ya aflojan, o sea, ya no están firmemente adheridos, y entonces dando un laxante ya puede usted con el laxante sacar esa tenia por la deposición, ¿no es verdad? Pero si no sale o son varias y han producido obstrucción intestinal, se puede llegar hasta el tratamiento quirúrgico. Muy bien, entonces el corticoide se usa cuando se la mata la tenia con el albendazol o el praziquantel, y a veces libera algunos antígenos que son, es decir, tóxicos para el intestino del paciente. Entonces se da un corticoide para contrarrestar ese antígeno tóxico que va a liberar esa tenia después de muerta por los medicamentos praziquantel y albendazol. Muy bien, de esta forma hemos terminado ya el tema de la teniasis, o sea, de la cisticercosis por Taenia solium. Muy bien, voy a poner el chat, si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Entonces yo les decía que vamos ahí, aquí está el chat. Muy bien, entonces escucho, soy todo oído, si quieren hacer una preguntita, tienen una duda, alguna cosa con relación al examen, no sé. Buenos días. Adelante. Una pregunta referente al tema. A ver, Byron. Referente a la neurocisticercosis, ¿hay la posibilidad de que la neurocisticercosis, o sea, el quiste que se encuentra a nivel del sistema nervioso central, se reviente y produzca que el gusano se esté moviendo libremente por el líquido cefalorraquídeo? Ya, realmente, como les digo, es bien difícil que la tenia se desarrolle, por ejemplo, en los ventrículos, en el acueducto de Silvio, ¿no? Es decir, allá las lesiones neurológicas que producen, más que todo es por el quiste, o sea, la larvita que se enquistó y, bueno, llegó por la circulación cefalorraquídea, llegó hasta el acueducto de Silvio, los ventrículos laterales, el cuarto ventrículo, etcétera, y taponó eso. Entonces, no hay circulación de líquido cefalorraquídeo, se va agrandando, no se absorbe, porque ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo hay una formaciones que absorben el líquido cefalorraquídeo y después se va segregando de nuevo, entonces hay toda una circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en su estado larvario es que esas larvas pueden enquistarse y atacar el cerebro. Entonces, la forma adulta de la tenia, es decir, solamente puede desarrollarse un intestino que también tiene varios metros de largura. Entonces, ahí sí puede desarrollarse la forma adulta de la tenia. Pero ya las lesiones que van al cerebro, la forma de neurocisticercosis, ya es por cisticerco, ya es decir, calcificado,
que está obstruyendo, como les digo, esa circulación del líquido cefalorraquídeo y va a producir la forma grave de la neurocisticercosis, que es la hidrocefalia, las convulsiones y después la muerte de estos pacientes. ¿Está bien, Byron? Sí, perfecto, doctor, gracias. Ok, tengo aquí algunos mensajes, dice de José Ricardo Solórzano, doctor, ¿el cisticerco puede pasar de la madre al hijo? No, no hay esa transmisión vertical, como lo digo. Este tipo de enfermedades se transmite, es decir, ya hemos visto que es por el alimento mal cocido, carne mal cocido o contaminada, pero no se ha descrito todavía una forma de transmisión transplacentaria o vertical de la madre al hijo, ¿no? Bueno, hay otra. ¿Con qué otras enfermedades se puede hacer diagnóstico diferencial? ¿Se puede confundir con otra enfermedad? Claro, porque si tiene, por ejemplo, el paciente viene y se queja de que tiene convulsiones. El paciente se queja que tiene cefalea intensa. Entonces, hay muchas enfermedades que dan cefalea y dan convulsiones. Convulsiones, las epilepsias. Hay 500.000 tipos de epilepsia, pueden dar convulsiones. Entonces, usted tiene que hacer el diagnóstico diferencial con una epilepsia. Cualquier tumor benigno o maligno, porque el sistema nervioso central en el cerebro puede ser hasta un tumor benigno, pero crece y comprime centros nerviosos importantísimos y puede dar convulsiones, puede dar cefalea intensa. Si es maligno, peor todavía, porque es un crecimiento descontrolado y va comprimiendo todo lo que encuentra en su camino. Entonces, para que usted vea de que hay muchas enfermedades que pueden tener esos síntomas de epilepsia, o sea, de convulsión y cefalea intensa. Entonces, tiene que hacer diagnóstico diferencial con todo ese monte de enfermedades que producen síntomas similares. Muy bien. Doctor, aparte del humano, vaca, cerdo, ¿hay algún otro vector que pueda transmitir la larva de la tenia? Hay seis familias principales, ¿no es verdad? Pero generalmente el ganado, como le digo, vacuno, porcino, ovino, caprino, es decir, que transmiten esta enfermedad. Y la tenia saginata se desarrolla en el organismo del perro. Entonces, fíjense que también puede dar otro tipo de cisticercosis, pero como solamente los chinos comen perro, ¿no es verdad? O por lo menos que yo sepa, entonces, pero mucha gente en estado de indigencia puede hasta comer ese tipo de especies animales y puede también infectarse de la tenia saginata, ¿no? Ya no de la sol. Pero solamente están descritas en esas especies animales, sobre todo el cerdo, la carne porcina. ¿Ya? Muy bien, a ver qué dice aquí. Doctor, entre el albendazol y el praziquantel, ¿cuál es el más usado y el más efectivo? Oiga, fíjense que el albendazol y el praziquantel ya tienen muchos años de ser utilizado. El albendazol tal vez un poco menos tóxico que el praziquantel, pero tienen la misma efectividad. Usted puede utilizar cualquiera de los dos y elimina, es decir, la tenia solium, ¿no? Pero tal vez el albendazol es un poquito menos tóxico. A ver, otro, disculpe, doctor, el cuestionario del segundo parcial aparece que estaba configurado para el 11 de noviembre, a la miércoles. Y Esther, para mí, doctor, disculpe, sobre el examen en la plataforma parece que está muy bien, oye, a tiempo me han dicho, entonces voy a tener que entrar ahí y configurarlo de nuevo para el 20 del 20. ¿Está bien? No, porque el B11 era para farmacología, pero puede ser que yo pensando en farmacología de la fecha, tal vez lo haya puesto también en SAP 300. ¿Está bien? Ok, entonces inmediatamente voy a ver eso para poner la fecha exacta. ¿Está ok? Un abrazo. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por estar presentes, por su presencia. Cuídense el fin de semana y nos vemos la próxima semana, como le digo, ya hasta el examen no va a haber otra clase porque el jueves habría una clase, pero la voy a dejar para que estudien y después de esta otra semana a la otra recién nos veríamos. ¿Está bien? Un abrazo grande. Nos vemos. Gracias, doctor.